Pues hasta el 28 de mayo tienen tiempo. Y vamos con otro asunto porque la pasada semana el mundo miraba expectante al cielo, pendientes de la caída de un satélite fuera de control. No es un caso aislado. Los expertos calculan que sobre nuestro planeta hay 9.000 toneladas de residuos, sobre todo restos de cohetes espaciales y satélites, la mayoría en desuso. Objetos en órbita fuera de control que podrían atravesar la atmósfera terrestre y caer sobre el planeta. Una acumulación de basura espacial que dificulta también la observación del espacio. Y de este asunto vamos a hablar a continuación con Juan Ángel Vaquerizo, es astrofísico y divulgador. Señor Vaquerizo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Aunque ya conocemos precisamente el desenlace de ese artefacto chino, ya no hay que preocuparse por él, pero sí quizás por la basura espacial, ¿no? Bueno, tenemos que tener controlado lo que es cómo va evolucionando esos objetos. Como has dicho tú muy bien, hay un montón en órbita, algunos están en desuso y entonces hay que hacer un seguimiento bastante detallado de cómo se están desplazando, porque algunos de ellos pueden, pues en un momento determinado, hacer algún tipo de movimiento inesperado y caer en órbita. Así que, en la medida de lo posible, debemos de tener control sobre todos esos objetos. ¿Y qué es lo más habitual, si hacemos referencia precisamente a este artefacto chino que nos ha mantenido en vilo en los últimos días, en las últimas semanas? ¿Es normal que estos artefactos vengan de vuelta a la Tierra o que se queden en el espacio? Bueno, en este caso en particular lo que ha ocurrido ha sido algo que no estaba previsto, evidentemente. Lo que ha ocurrido es que uno de los lanzadores, en este caso chino, pues no ha hecho lo que debía. Debía haber reentrado controladamente en la atmósfera y lo que hizo fue pues colocarse en órbita. Con lo cual, al hacer ese movimiento que no estaba previsto, dejó de estar controlado desde Tierra y por lo tanto hizo un movimiento pues ya natural de caída, pero descontrolado. Entonces hubo que hacer un seguimiento de dónde podrían caer esos fragmentos cuando hiciera la reentrada. No es lo normal. Lo normal es que los objetos, ya sean los que se colocan en órbita o ya sean los que permiten que se coloquen en órbita, tengan todo controlado respecto a lo que sería la órbita y la reentrada en la atmósfera. En este caso, pues ha habido un descontrol y ha habido que hacer un seguimiento para evitar problemas. Pero imagino que también se procede a esa otra intervención, la de forma controlada, quizás traer de nuevo otro aparato a la Tierra. Lo normal es que los satélites que se colocan en órbita, lo general es que se haga con ellos como un descenso controlado. Es decir, que bueno, pues dejan de estar controlados en la órbita, mantenidos en ella y comienzan a acercarse de nuevo a la Tierra. Y se controla que esa reentrada los destruya, los desintegre y por lo tanto no generen ningún problema. Eso es lo normal, pero como siempre pues hay imprevistos, como pueden ser pues fragmentaciones inesperadas que lo que hacen es que se produzca un montón, una nube de escombros que en ese caso hay que controlar para que no se vayan o no se conviertan en peligrosos. Y digo yo, cuando se hace de forma controlada, señor Vaquerizo, ¿de qué forma se planifica? ¿Qué coordenadas se establecen para ese impacto con el planeta? Pues lo que se hace es, suele haber diferentes tipos de órbitas. Para cada satélite se planea o se distribuye de una forma determinada en función de lo que va a hacer el trabajo. Cuando termina su vida útil, lo que se hace es o se coloca en una órbita de aparcamiento, es decir, se queda en órbita controlada, pero ahí inactivo, o lo que se hace es una reentrada. Y entonces eso lo que se hacen son modificaciones, impulsos que van cambiando la órbita y lo que se busca siempre es una órbita que permita que la reentrada se haga de manera, vamos a decir, sin peligro para los impactos finales de esos fragmentos que caigan. Generalmente, la mayoría de las veces caen en el océano y eso es la normalidad. En algunos casos ocurren estos inesperados descontroles que lo que hacen es simplemente pues que, aunque casi todos siguen terminando cayendo en el océano, haya que tener el cuidado de avisar por el hipotético peligro que puede caer en zonas habitadas. Claro, hablamos de basura espacial. ¿Contamina, señor Vaquerizo? Pues sí, claro. Contamina, son restos generalmente metálicos y en principio sí son contaminantes, igual que cuando tenemos en casa algo metálico lo tendríamos que reciclar, aquí pasa lo mismo. Lo que ocurre es que es muy complicado hacer un reciclado correcto o una recuperación correcta de estos objetos. Entonces, bueno, pues tenemos que tener un cierto un cierto equilibrio en que es verdad que son desechos que son contaminantes, pero que bueno, que se tienen que generar porque es muy difícil controlar su reciclado. A veces se hace difícil buscar ese equilibrio entre la ciencia y el medio ambiente, sobre todo cuando queremos avanzar, señor Vaquerizo. Pero si miramos ya fuera de nuestro planeta, hacia el espacio, estamos ya, y es preocupante por parte de ustedes los astrofísicos, ¿estamos ante un vertedero espacial?
No exactamente un vertedero, lo que sí que es verdad es que, bueno, las órbitas en las que colocamos los satélites no permiten una infinita cantidad de objetos en órbita. Cada vez necesitamos tener más satélites pues, para cuestiones de telecomunicación, de exploración terrestre o de observación del universo. Y entonces, bueno, se hace muy difícil. Cada vez vamos a tener más objetos y sí que eso convierte en una nube de potencialmente objetos que pueden ser basura en un futuro, ¿no? También se está pensando en esa recuperación, es decir, bueno, las agencias espaciales están estudiando la opción de poder ir al espacio con la intención de recuperar esos objetos y traerlos a la Tierra enteros, ¿no? Sin que tengan que desintegrarse en la atmósfera. Entonces, bueno, pues eso es un paso que en el futuro podría permitir que un control sobre esta cantidad que ahora son escombros, que se pueden convertir simplemente en objetos que se reciclen. ¿Y qué tipo de materiales son susceptibles de que se puedan desintegrar en la atmósfera? Porque algunos, como usted dice, luego llegan a impactar con la Tierra. Sí, depende un poco de los objetos en sí. Lo normal es que este tipo de satélites y de objetos que se ponen en órbita estén construidos con materiales que ya de por sí estén planificados que se desintegren. Es decir, los metales que se utilizan, las aleaciones, pues suelen ser aleaciones con un punto de fusión determinado que cuando se produce la reentrada en la atmósfera, el aumento de temperatura hace que se desintegren, se volatilice sin más. Pero bueno, pues a veces ocurre que hay que utilizar materiales como puede ser pues a lo mejor el titanio, que tienen una cierta ligereza estructural que permite construir estos satélites, pero que luego en la reentrada no terminan de desintegrarse del todo y que quedan como tales. Entonces, bueno, hay que jugar un poco, quizá los nuevos materiales que se puedan ir diseñando puedan permitir este tipo de control, ¿no? De ese material que no termina por desintegrarse cuando reentra en la atmósfera. No, usted hablaba antes precisamente de la intención que hay de limpiar nuestro espacio de esa basura espacial. De hecho, está hablando de que la Estación Espacial Europea habla de esa misión, que si usted me puede corregir, Clear Space 1, que algunos también la han un poco definido como una misión suicida. No sé si es así desde su punto de vista. Bueno, es muy difícil controlar los objetos que están en órbita porque los tamaños son muy diferentes. Hay objetos, hay catalogados, unos 28.000 controlados, pero por ejemplo pensamos que hay unos aproximadamente 130 millones de objetos orbitando. Estos objetos pueden ser de tamaños de milímetros hasta tamaños un poco mayores, no son la mayoría, pero los hay más grandes. Entonces, claro, plantear recuperar estos objetos es difícil en órbita. Los objetos grandes es sencillo porque los tienes más o menos a la vista fácil, pero los muy pequeños tienes que ir muy al detalle para encontrarlos, con lo cual sí que es verdad que este tipo de misiones a la hora de planificarlas son posibles, ahora parece ciencia ficción, pero yo creo que en el futuro se va a conseguir y yo creo que es la mejor opción que tenemos, ¿no? Y no es de ciencia ficción la carrera espacial privada, es decir, ¿qué pasará cuando empiece precisamente esa carrera espacial privada como la prevista por la empresa de Elon Musk? Pues aquí lo único que ocurre es que la normativa es la que va a regir un poco cómo se va a hacer esto. Es decir, la conquista de las órbitas o del espacio por parte de las empresas privadas está ahí, es ya una realidad, porque bueno, pues hay negocio, pero sí que es verdad que tiene que haber una normativa que impida que esto se produzca una proliferación descontrolada porque es un peligro y por lo tanto, pues evidentemente, igual que le pasa al espacio aéreo, para los aviones y pues pasará lo mismo para el espacio, en este caso atmosférico superior o la zona de órbita. Tendrá que haber una normativa que impida esta proliferación. Bueno, pues ha sido un placer, Juan Ángel Vaquerizo, que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días, Canarias. Un saludo enorme. Un saludo. Chao.